En una montaña muy alta y oscura, las brujas celebran su baile en la noche, encendiendo grandes hogueras y entregándose al mismísimo diablo. No, no es el 31 de octubre y esto no es Halloween, es la noche de Walpurgis. La noche de Walpurgis ha sido temida por muchas generaciones a lo largo de la humanidad y por otros más venerada. Tiene su práctica desde tiempos muy remotos, siendo una de las leyendas que más ha dado de qué hablar, pues para empezar es uno de los 4 grandes aquelarres celebrados por las brujas, y a esta fecha se le atribuyen vagos orígenes con el supuesto cumpleaños de Satanás. El escritor alemán Goethe retrató de manera detallada y espeluznante esa noche de Walpurgis en su obra Fausto. Es la noche en que el mismo Anton LaVey, padre del satanismo moderno, estableció como la celebración más importante del calendario satanista y fundó en esta fecha, 30 de abril de 1966, la Iglesia de Satán. En Drácula, de Bram Stoker, se menciona este día como una fecha espeluznante, de tremenda energía y misticismo, mismo día elegido por Hitler para suicidarse. Pues las antiguas costumbres paganas también decían que en esta noche las brujas se reunían para celebrar la resurrección. Hitler había leído todos estos textos ocultistas de joven, de modo que cuando decidió suicidarse, ordenó que quemaran su cuerpo, buscando una cremación ritualística. Algo que también llevó a Joseph Goebbels a elegir la misma muerte, llevando a sus 6 hijos a una de las estancias del búnker, y ahí le pidió al mismo médico que había envenenado al perro de Hitler que le administrara somníferos. Seguidamente, Goebbels pidió a su asistente Gunther que preparase contenedores con gasolina, pues había decidido morir con su mujer esa misma noche. Para finalizar, fue durante la noche de Walpurgis de 1776 cuando Adam Weishaupt creó en los bosques bávaros a los Illuminati, la orden secreta responsable del nuevo orden mundial y la más poderosa del mundo. Si creíste que Halloween era la noche más aterradora, a continuación te mostraremos cómo es que una antigua festividad pagana da origen a lo más pérfido y siniestro, dedicado a las brujas, gracias a una santa católica. Esto es la oscura noche de Walpurgis. Esta gran festividad tiene sus orígenes con los vikingos y más tarde fue adoptada por los germanos y los celtas. Sus calendarios dividían el año en una mitad oscura y una mitad luminosa. 6 meses después, durante la puesta del sol de la noche del 30 de abril al 1 de mayo, la festividad de Beltané se festejaba encendiendo hogueras en honor al dios astado Belenos, que significa brillante, resplandeciente y designaba a un dios de la luz, el sol y el fuego, todas energías renovadoras. En su forma más básica, Beltané es principalmente gaélico, mientras que Walpurgis es germánico, pero ambos parte de la cultura antigua europea que se mezclaron con el tiempo. El objetivo de esta celebración era dar por terminada la temporada de invierno y mediante rituales de la fertilidad garantizar la abundancia de sus cultivos y ganado, y a su vez dar la bienvenida a la primavera encendiendo hogueras cuyo humo renovaba y purificaba al pueblo.
Esta costumbre de encender hogueras proviene de antiguos cultos al sol, al fuego y a la llegada de los solsticios. Desde tiempos inmemoriales, el fuego ha representado transformación y vida, desde que éste nos ayudó a sobrevivir, defendiéndonos de las bestias, iluminarnos de la oscuridad y al cocinar nuestros alimentos, para transformarlos en energía para nuestro cuerpo. A la llegada del cristianismo, y como ha ocurrido con un sinfín de tradiciones, el Beltané fue considerado cosa del demonio y de la práctica de la brujería. Creían que durante esta noche la era oscura terminaba, siendo la última oportunidad para las brujas y sus nefastas acompañantes de provocar problemas, antes de que la primavera volviera dando inicio a la era luminosa. En esta fecha, el espacio se volvía permeable, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se rasgaba, el diablo salía al exterior, las tumbas eran abiertas y todas las cosas malas de la tierra, el aire y el agua se celebraban. Había historias donde personas se perdían en el otro mundo, de muertos que aparecieron mezclándose entre los vivos, y no solo los fantasmas de los muertos, sino también hadas, demonios y criaturas oscuras vagaban por nuestro mundo. Las brujas se reunían con la presencia del demonio, renunciaban a su fe y sellaban un pacto mediante orgiásticos rituales con el diablo. Para evitar el mal de las brujas, la ciudadanía encendía hogueras, rociaba agua bendita y adornaba sus casas con talismanes de hoja de palma bendita. Con relación a lo que pueden hacer las brujas, se dice que untándose con ciertos ungüentos, hechos con grasa de gato o de lobo o leche de burra, pueden salir de sus casas montadas en palos o escobas por una vía común e incluso por un agujero angosto y volar por los aires, y así transportarse de un lugar a otro hasta donde celebran sus festines con el diablo, al monte llamado Broken, llevadas por sus demonios familiares y dilectos que adoptan las formas de macho cabrío, puerco, ternero y otros animales semejantes. Trepados en ellos a horcajadas y tomando un báculo, pasan toda la noche en juegos, comilonas y danzas con sus amantes. La montaña Broken es la más alta de la Sierra de Harz, en el estado alemán de Sajonia, donde la unión del cielo y la tierra hacían su más íntima aparición en la cima de la montaña. Dicha montaña ha sido siempre famosa por su condición de morada de fuerzas naturales y ritos sobrenaturales. En tardes otoñales y frías, hay una niebla tan densa que es difícil de ver el suelo que se pisa. Anuncia la llegada de un fantasma gigantesco, descrita como una sombra enorme y magnificada, rodeada de extrañas luces sobre los caminos. El espectro Broken aterrorizaba desde el follaje o del cielo mismo a los aldeanos. En los bosques europeos se comenzó a tejer la leyenda según la cual este ser había escogido la montaña Broken como su lugar de caza, acechando a aquellos que cruzan sus territorios. Los viajeros entran en las montañas de Harz. Pocos escapaban de sus garras para nunca más salir. Sin embargo, a través de los avances tecnológicos, explican cuál es la razón de este misterioso fenómeno. Fue en 1780 que Johann Silberschlag, un naturista y biólogo alemán, describió por primera vez el fenómeno que hoy se conoce como espectro de Broken. El espectro aparece cuando el sol brilla desde atrás del montañero que está mirando hacia abajo, desde una cresta o un pico hacia la niebla o neblina, donde la luz proyecta la sombra del escalador hacia adelante. Básicamente, el espectro de Broken es una ilusión óptica producida por el sol, generalmente al amanecer o al ocaso, proyectando una sombra fantasmal amplificada, rodeada de una aureola perturbadora que deja estupefacto al observador. Muchas veces, el cerebro nos juega malas pasadas, cuando creemos ver algo que no existe o que tiene una forma totalmente diferente a como la percibimos. A pesar de esto, aún hay viajeros que afirman haber visto un ser espectral que acecha en la zona del pico de Broken. En
1933, Hitler toma la montaña Brocken como la primera torre del mundo para la maquinaria de propaganda de su partido nazi, por su historia mágica. Destinada a la emisión de televisión a larga distancia, desde ahí se emiten los Juegos Olímpicos de 1936. También construyeron una estación meteorológica y un hotel. Sin embargo, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, prefería la radio antes que la televisión para adoctrinar al pueblo alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial, se suspendió toda actividad de la montaña Brocken, junto con las emisiones de la torre de televisión. Los aliados occidentales bombardearon la montaña a final de la Guerra Europea en abril de 1954. Aunque el hotel y la estación meteorológica quedaron destruidos, misteriosamente la televisora sobrevivió milagrosamente. Hoy en día, la montaña Brocken sigue funcionando como emisora de radio, transmitiendo la leyenda aún en estos días. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué esta festividad cambió de nombre a Walpurgis? Bueno, esto es porque la Iglesia Católica absorbió esta celebración pagana y la asimiló como parte de sus propias festividades, pues el 1 de mayo del año 870, el Papa Adriano II canoniza a una monja benedictina de origen inglés, Santa Walburga. De esta manera, Beltane comienza a ser conocida poco a poco como la Noche de Walpurgis. La primera mención conocida de Santa Walpurgisnacht o Santa Walpurgis Abend se encuentra en el Calendarium Perpetuum del pastor Johann Kohler, un teólogo protestante de 1603. La vida de esta religiosa benedictina alemana que vivió en el siglo VIII está rodeada de aspectos misteriosos. A los 11 años, parece que Walburga ingresó en el convento inglés de Wimborne, donde pasó 26 años impregnándose del ambiente místico y religioso de la clausura. Se convirtió en monja, vocación para el que parecía haber nacido, y vivió en el convento de Heinhem, lugar donde al parecer fue nombrada así por una fuente sagrada, famosa por haber sido donde muchos paganos eran bautizados. En el año 748 fue enviada a Germania para ayudar en la predicación a Bonifacio junto a otras religiosas. Mientras viajaban desde Inglaterra hacia el viejo continente, se levantó una gran tempestad que puso en peligro la embarcación en la que viajaban. Cuenta la leyenda que Walburga se arrodilló en la proa y comenzó a rezar. Poco después, el temporal se calmó. Los marineros creyeron hallarse ante un milagro y comenzaron a venerar a Walburga como a una santa. Su fama comenzó a acrecentarse, siendo ya considerada una mujer santa por su comunidad. El 25 de febrero del 779 falleció en Heinhem, pero sus supuestos milagros no terminaron con su muerte. La razón por la que se convirtió en santa fue en gran parte debido a una extraña ocurrencia en su entorno. Su tumba de roca comenzó a emanar un aceite curativo y fue declarado un milagro. En el año 893, el obispo Campbell abrió la tumba de Walburga y descubrió que su cuerpo estaba inmerso en un aceite de embriagadora fragancia que emanaba de su cuerpo y principalmente, según las crónicas, de su pecho. A partir de entonces comenzó a formar parte del selecto grupo de santos que producen aceite. Durante siglos circularon por toda Europa frascos que contenían el llamado aceite de Walpurgis, al que se atribuían propiedades curativas y milagrosas. Tanto es así que su cuerpo fue mutilado, desmembrado y descuartizado para ser esparcido por toda Francia y Alemania con el fin de difundir el milagro. Algunos vendedores de la milagrosa unción afirmaban por los polvorientos caminos que la pócima tenía un gran poder para doblegar a las temibles brujas.
Ella se asoció con el 1 de mayo porque fue canonizada como santa en ese día, pero la gente ya celebraba el 1 de mayo en sus tradiciones paganas. Esto fue, por supuesto, mal visto por la Iglesia, por lo que se hizo coincidir la noche de Walpurgis con el día de la Santa Alemana. El 1 de mayo del año 870 del calendario sueco se trasladaron sus reliquias hasta Eichstätt, depositándolos en la iglesia de la Santa Cruz, hoy conocida como Iglesia de Santa Walburga, comenzando así su veneración pública, método de las autoridades eclesiásticas para hacer olvidar el paganismo y las celebraciones antiguas, pero claro, bajo los auspicios de la celebración de la fiesta de San Walburga, las celebraciones pudieron continuar, haciendo de la Santa Walburga una cristianización de la citada deidad celta Beltane. Actualmente, este mito sigue siendo un considerable negocio para la Sierra de Harz. Cada noche del 30 de abril al 1 de mayo, decenas de miles de personas emprenden el viaje hacia la cadena montañosa, siendo recibidas por paganos, que junto con el demonio no pueden faltar en esta gran fecha. La fiesta comienza con un baile pagano, encendiendo una enorme hoguera mientras retumban los tambores, encendiendo los fuegos artificiales de la medianoche, con el fin de darle la bienvenida a quien traerá consigo la salud y la fecundidad, a la sucesora de todas las brujas malas, la Reina de Mayo. Sin embargo, estos espectáculos para turistas tienen muy poco que ver con las antiguas creencias populares. En el pasado, los fuegos de la Walpurgisnacht eran encendidos precisamente para protegerse de las temidas brujerías. Las puertas estaban adornadas con crucifijos y ramos de hierbas. Las escobas eran colocadas con las hebras hacia arriba. Se hacían sonar de noche las campanas de las iglesias y para proteger al ganado se colocaba sal en el umbral de los cobertizos. Sin duda, esta celebración ha continuado sin cesar por toda Europa, así como en el folclore germánico se mantiene maduro con los cuentos de brujas. Esto fue la noche de Walpurgis, una noche de hogueras, hechizos, brujas y bestias. Ha 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 ha.